Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber por aquí, por el canal 11 del Zulia, como cada domingo. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa dedicado a la literatura, a la escritura, un programa que además en lo personal es muy especial, pues porque luego en el siguiente segmento pues tendremos la oportunidad de realizar una entrevista que hará el profesor Lombardi, mi papá, a la profesora Lilia Boscán de Lombardi, quien es mi mamá, pero además de ser la madre de 9 hijos, es escritora, es profesora, es poeta, es una persona extraordinaria y que vamos a tener la oportunidad pues de conocer, tal vez los que no la conocen, esa faceta de escritora y poeta de mi mamá Lilia Boscán de Lombardi. Antes quiero agarrar estos 4 minutos simplemente pues para hacer una pequeña reflexión sobre lo que normalmente hacemos todos los domingos, que tiene que ver con la situación del país. Y es que luego de haber superado esa convocatoria hecha por el CNE, debemos entrar en una etapa en Venezuela, una nueva etapa en esta situación y crisis política, donde necesariamente debemos dar un paso y empezar a buscar nuevamente algunas alternativas para salir de esta terrible crisis que está agobiando a los venezolanos. Los venezolanos no pueden esperar más tiempo, no pueden esperar más años en esta precariedad de vida, con una crisis galopante, con inflación o hiperinflación que todos los días se come el bolsillo de los venezolanos. En esta nueva etapa debemos empezar a deponer un poco las actitudes personales, las actitudes sectaristas para buscar un encuentro de salida a esta crisis. Venezuela no puede seguir soportando y la gente no puede seguir aguantando esta situación de crisis que nos carcome la vida, que nos limita nuestra vida. Además, todos los días vemos cómo más y más jóvenes se van del país, más y más personas deciden abandonar el país en busca de nuevas oportunidades. Insistimos desde este espacio que es momento de encontrar alternativas y soluciones a la crisis del país, donde se involucren todos los actores, tanto del oficialismo como de la oposición, la sociedad civil, el sector empresarial. Venezuela requiere y necesita un cambio definitivamente de rumbo y es necesario el concurso y la participación de todos. Pero no quiero quitarle más tiempo al programa que vamos a realizar a partir del siguiente negro, donde, repito, mi padre Ángel Lombardi entrevistará a la profesora Lilia Boscán de Lombardi, quien pues estarán conversando sobre distintos temas de la literatura, la escritura y la poesía. Identificamos y venimos. Buenas noches. Dentro del programa La Gente Quiere Saber, es costumbre, un segmento desde la biblioteca, es decir, el comentario sobre libros, arte, cine, en general, comentarios breves sobre el hecho cultural. Y también se ha podido incorporar cada tanto tiempo la entrevista a un importante intelectual de nuestra ciudad. Hicimos un programa muy interesante con Miguel Ángel Campo y hoy tengo el gratísimo placer de estar acompañado por quien ha sido pues compañera de vida durante más de medio siglo, Lilia Boscán de Lombardi. Ella es oriunda de Valera, hizo sus estudios en la Escuela de Letras de Luz, egresada summa cum laude, doctorado en la Complutense de Madrid y especialización en literatura y crítica literaria en la Sorbona de París. Y a pesar de que hemos tenido y tuvo una intensa vida familiar con 9 hijos, y una intensa vida profesional, casi 30 años de trabajo como docente en Luz, donde ocupó importantes responsabilidades como directora del Centro de Investigaciones Literarias, después fue decana de investigación y posgrado en la UNICA durante casi 20 años, coordinadora de la política editorial, en fin. Lilia ha sido una mujer de voluntad y talento,
que le ha permitido desempeñar con éxito diversos roles. Y en este caso, pues el programa de hoy está enfocado básicamente a destacar, o sea, su producción intelectual. Una producción intelectual que ha merecido reconocimiento. Ella es premio regional de ensayo, también ha sido promotora cultural. Al dirigir la Fundación Baral, permitió que el Teatro Baral se reabriera, y en fin, y ha tenido una vocación permanente por la escritura, tanto ensayística como crítica literaria, como literatura de creación, como es la poesía, y igualmente ha incursionado en la escritura de cuentos para niños, ¿no? Por cierto, aquí está su libro El color de los sueños, en donde la particularidad es que los personajes son sus propios nietos, ilustrado el libro con dibujos de ellos, más o menos en una edad cercana entre los 4 y 6 años, 7 años. Publicó crítica literaria, como ya he dicho, trabajos importantes sobre Ernesto Sábato, sobre García Lorca, sobre Cervantes y el Quijote, sobre la mística castellana, el siglo de oro español, sobre la picaresca, y su creación literaria poética está recogida en una antología, varios libros, una antología poética, Puerto de Sombras, y su último libro, Paisaje Interior, y este fue su primer libro de poesía desde el signo Voces de la Memoria. Voces de la Memoria. Como ustedes ven, es una vocación permanente de escritura y lectura, y que le ha permitido, o sea, crear realmente un mundo literario propio, ¿no? En ese sentido, pues quisiéramos conversar hoy sobre la experiencia de Lilia escritora. Bueno, gracias por la oportunidad que se me da de conversar sobre un tema que para mí, bueno, es fascinante, porque toda mi vida, en cuanto al área profesional, ha girado en torno a la literatura. Escogí la escuela de letras, eso me gustaba la lectura siempre, la creación, y creo que la escuela de letras era lo que yo necesitaba como para profesionalizarme. Una vez logrado esto, bueno, empecé a trabajar en la escuela de letras como profesora, y al mismo tiempo, sin olvidar la escritura de todas estas cosas de poesía, de cuentos, que han sido recogidos poco a poco en diversos libros. El primero es Voces de la Memoria, que como lo dice el título, pues recoge esos recuerdos de infancia y de juventud, y que fue un libro que se publicó en el año 1995. Me gusta la edición del libro, es muy bonita porque es un dibujo de Bellorín, de Francisco Bellorín, que me lo hizo expresamente para ese libro. Después yo escribí el otro libro que se llama Surco de Origen, y que sigue más o menos en la misma línea, en la misma temática de recuerdos familiares y de infancia, y de la presencia de los padres, la presencia de mis hermanos, todos los recuerdos lindos de la niñez. Y a eso continuó un nuevo libro que se llamaba El corazón del vértigo. Después lo recogí en una antología, hicimos una antología que se llama Puerto de Sombras, y después posteriormente escribí el último libro que he escrito hace 2 años, que se llama Paisaje Interior. Y los cuentos, yo siempre me han motivado mucho la escritura de los cuentos, pero nunca me decidí a publicar nada hasta que lo hice pensando más que todo como un regalo para mis nietos. Y entonces a cada uno en esos cuentos, los personajes no es que sean la réplica de ellos, ni que se inspiren en cada uno de esos nietos, pero sí llevan los nombres de ellos. O sea, los personajes, en un cuento será Santiago, en otro cuento será Claudia, en otro cuento será Marcos, en otro cuento... O sea, todos los nombres de mis nietos están recogidos como personajes en esos cuentos. Y yo creo que me llena de satisfacción cómo mis nietos,
les gusta. Eso ya yo creo que es el mejor veredicto que tengo de ellos, porque a ellos les gusta y lo leen una y otra vez. Sí, es muy difícil encasillar a un poeta, ¿no? O sea, un estilo determinado, una temática dominante, ¿no? Pero vamos a comerciales. Al regreso me gustaría que abordáramos el tema pudiéramos de alguna manera calificar tu poesía de poesía intimista. Sí, y alrededor de este tema conversar un poco. Ya regresamos. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Continuamos, La Gente Quiere Saber, un programa especial con Lilia Boscán, una persona de sensibilidad e inteligencia y cultura que realmente ha volcado en sus libros cosas importantes, vitales, ¿no? Alguien ha dicho que todo lo que uno escribe es autobiográfico. Yo me atreví en el segmento anterior de hablar de intimismo, porque leyendo tu poesía, y en mi caso conociendo casi toda tu biografía personal, en el sentido más profundo e íntimo, sé la importancia que tiene para ti, por ejemplo, el origen, o sea, los ancestros. Sí. Tú eres andina, a pesar de que tu papá es de origen maracaibero, Sí. Pero la montaña te acompaña siempre, la neblina, es decir, toda esa naturaleza de montaña y al mismo tiempo la nostalgia de la ciudad de la niña, que era Valera, los lazos familiares, ciertos personajes emblemáticos, el padre, la madre, el abuelo, y así como tú vas prácticamente creando una autobiografía espiritual más que intelectual. O sea, pudiéramos profundizar un poco en este tema. Sí, yo creo que, como decía, hay mucho de mi infancia y de mi juventud en ese primer libro, Voces de la Memoria. Y es como si realmente hubiera sido la respuesta que yo quería dar a todos esos recuerdos y a todas esas imágenes del pasado, que era constante, o sea, que son constantes como un pasado feliz. Y entonces en ese pasado feliz pues está la presencia del abuelo, cuando llegaba todos los sábados a mi casa a llevarme una bolsita con galletas. Está el recuerdo de mi papá cuando nos sacaba a pasear todos los fines de semana en la camioneta recién comprada. Y así todos esos recuerdos del pasado pues van quedando como una memoria feliz, y yo los he vertido así, poco a poco y sin proponérmelo propiamente de hacer una autobiografía, eso no fue la intención, pero creo que están constantemente en mi recuerdo y por eso salieron tan fácilmente como forma de poemas. Sí, o sea, en poesía se dice, en la vida humana, todos tenemos paraísos perdidos. El poeta tiene el privilegio de poder expresar no solamente su paraíso perdido, sino en general el de muchas personas. Por eso la poesía identifica a mucha gente, ¿no? La literatura en general. Pero igualmente hay tragedias en la vida, ¿no? Claro. Y en tu poesía yo noto, de hecho, un tono trágico, como una presencia permanente, ¿no? Recuerdo que cuando nos visitó una crítica literaria, Graciela Maturo, que hace el prólogo de tu antología, ella hizo un análisis muy apropiado de toda tu creación poética, pero siempre insistía, hay un fondo trágico que ella no lograba entender, sino a partir de cierta explicación que no es necesario dar acá, claro. Pero que sí igualmente lo que quiero recalcar es que en tu autobiografía no buscada,
expresada a través de la poesía, igual que hay un paraíso perdido, hay una tragedia, pero igualmente hay una permanente vitalidad, hay una permanente capacidad de vida, de dar vida y esperanza, ¿no? No sé si estoy equivocado o en tu poesía yo he encontrado eso, por lo menos, ¿no? Está muy acertado eso porque, de hecho, hay un dolor eterno que yo arrastro en mi vida y eso de alguna manera siempre tiene que salir en lo que yo escribo. O sea, aunque no lo quiera, siempre hay un dejo de tristeza, un dejo de no sé, de angustia que se pone de manifiesto tanto en la poesía como en los cuentos. Y entonces yo creo que eso es normal que sea así porque todos somos resultado de nuestra vida, de nuestra biografía. Y somos una memoria. ¿Puede ser definida la poesía? Cada quien la puede definir a su manera. Y la gente cree que poesía, mucha gente lo cree, es solamente la escritura en verso. Pero resulta que la poesía la hay por todos lados. O sea, una puesta de sol es poética, unos niños en la calle bellos que andan de pronto muy mal vestiditos y tal, pero están pidiendo limosna, allí hay todo un mundo poético, que no necesariamente la poesía tiene que ser siempre lo bello, puede ser también lo doloroso, puede ser lo triste, pero ahí está la sensibilidad de la persona para comprender y hacer sentir ese mensaje de belleza y de dolor y de sensibilidad que hay allí. Con tu trabajo poético de creación literaria, la escritura de cuentos para niños, permanentemente tú has sido una lectora de oficio, sí. De oficio y vocación, ¿no? ¿Pudieras destacar en ese ejercicio permanente de lectura algún autor en particular o algún libro que en algún momento te haya llamado la atención o que te siga llamando la atención? Es curioso como, por ejemplo, un autor como Franz Kafka, que yo lo leí cuando estudiaba en la Escuela de Letras, de eso hace bastantes años, pero lo he retomado y lo he sentido como que mucho más interesante de cuando lo leí en aquella otra oportunidad. Si eres mucho más rico. Y entonces no solamente he leído El Castillo, que es una de las grandes novelas de Kafka, sino ahora, pues, por supuesto, La Metamorfosis. Todo el mundo que ha leído a Kafka sabe que ese es uno de los cuentos extraordinarios de Kafka. Y como el otro, ¿no? La muralla china. Y entonces, ahorita en este momento estoy entregada a la literatura de Kafka y también Borges, que siempre nos ha acompañado a ti y a mí siempre como un escritor que es ya un ídolo, porque realmente lo estamos leyendo constantemente. O sea, Borges tiene razón entonces que a veces, casi siempre, es mucho más importante la relectura que la primera lectura. Yo sí creo, depende de la madurez de la persona. Es decir, el interés de una joven de 18 años de la Escuela de Letras no puede ser el mismo de ahora. Entonces ahora hay más madurez para entender todos los recovecos que tiene esa escritura, todas las interioridades que puede estar oculta, y entonces eso lo descubre ahora uno, pero cuando en su momento está uno muy joven, pues realmente puede gustar por sensibilidad, pero se puede perder muchas cosas interesantes dentro de la significación del cuento o del poema. Vamos a comerciales. El próximo segmento me gustaría tocar algunos otros autores que han sido emblemáticos en tu trabajo de crítica literaria y que existen libros tuyos con cada uno de ellos, ¿no? García Lorca, Miguel Hernández, Ernesto Sábato. Hablaremos de estos autores en el próximo segmento. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Continuamos con La Gente Quiere Saber, con Lilia Boscán.
hemos hablado muy brevemente de su poesía, tanto en su sentido de Paraíso Perdido, memoria y nostalgia, como la parte dramática que acompaña toda vida humana. Hemos hecho referencia a la importancia de la relectura y dejé en el aire la pregunta sobre el acompañamiento intelectual que ella ha tenido con autores emblemáticos que le dedicó libros, ¿no? Ernesto Sábato, Miguel Hernández, García Lorca. Entonces me gustaría que brevemente pudiéramos tocar un poquito estos autores que te han acompañado en tu vida profesional como docente en la Universidad del Zulia y al mismo tiempo como crítica literaria. Bueno, el primer autor que realmente me interesó muchísimo fue Ernesto Sábato. Y dediqué un libro a él sobre su narrativa, básicamente en el túnel y sobre héroes y tumbas, porque Abadón no había salido todavía, o acaba de salir, pero ya yo tenía el libro preparado. Entonces yo una vez pues se publicó el libro, se lo mandé a Ernesto Sábato, y él me respondió cosas que yo no me imaginaba que pudiera hacer, pero respondió, y también lo respondió su esposa, y diciéndome que les gustaba mucho el libro, pero que quisiera pedirme un favor, que era hacer yo el análisis también de Abadón, para que el estudio de la trilogía estuviera completo y de esa manera el libro fuera total. Y entonces él se ofrecía a publicármelo en la editorial sudamericana de Buenos Aires. En el primer momento yo tenía la ilusión de dedicarme a Abadón con el mismo entusiasmo que había hecho con los anteriores, pero entre las clases de la Universidad del Zulia, la preparación de los cursos que daba en las monográficas y en los seminarios, con la preparación de los trabajos de ascenso, o sea, mi familia muy numerosa que también me exigía mucho tiempo y mucho trabajo. Total que lo fui difiriendo, ¿sí? Y entonces no lo cumplí, pero realmente sigue en pie la... ¿Qué te llamó la atención de Miguel Hernández y García Lorca, por ejemplo? Bueno, a mí me gustó mucho de Miguel Hernández que los poemas, la poesía de él, es primero muy la naturaleza, está presente, pero presente, pero además es la maternidad de Josefa, de su esposa, toda la parte afectiva y la forma de escribir Miguel Hernández de una forma tan directa, pero al mismo tiempo tan llena de sensibilidad, tan llena de poesía, que eso me gustó muchísimo. ¿Y en García Lorca? En García Lorca empecé por el romancero gitano, que es algo más bien como folclórico, o sea, que es musical, pero como nosotros visitamos España y realmente fuimos a la Alhambra y conocimos toda la parte del sur de España, leí a Lorca en la Alhambra, entonces fue una fascinación por esa poesía musical, que era como si estuviera oyendo realmente la caída del agua en la Alhambra. La musicalidad que da Lorca en su poesía es exactamente la réplica de esa musicalidad del agua. Y entonces yo escribí ese libro pensando y recordando todas esas sensaciones de armonía, de belleza que yo sentí en la Alhambra y que expresaba muy bien la poesía de García Lorca. Después me metí con la parte de Poeta en Nueva York. De Poeta en Nueva York, que es otra cosa, es muy diferente a Romancero Gitano. Pero bueno, es también algo genial de Lorca, porque él está allí, todo el drama que él captó en Estados Unidos, en la situación de los negros, y todo lo va a representar, lo va a explicar, lo va a decir de una manera muy, muy gráfica y con una gran musicalidad en Poeta en Nueva York. Tanto en Madrid como en París, te dedicaste a profundizar en las diversas metodologías de crítica literaria, sí, ¿no? El psicoanálisis, la lingüística, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia metodológica en cuanto al método más apropiado, la teoría más apropiada para analizar poesía o narrativa o a la literatura en general? Yo creo que para la narrativa depende de la obra. Sociología de la literatura. Bueno, y depende de la obra, porque hay obras, por ejemplo, como El túnel, de Ernesto Sábato,
que se aproxima uno allí muy bien a través de la psicocrítica. O sea, los personajes dan para un análisis psicoanalítico. Pero, por ejemplo, hay que de paso es una influencia dominante en Sábato, ¿no? Sí, sí. Autor, el psicoanálisis, ¿no? Exactamente. Del existencialismo. Pero en cambio hay otro tipo de obras que dan más bien para ser analizadas a través de la sociología de la literatura. Toda la literatura, diríamos, de izquierda, de protesta, de la literatura muy latinoamericana, que hay muchas de ese tipo, pues se ajusta muy bien para hacer un análisis a través de la sociología. Toda la situación de la pobreza, la situación de la marginalidad, de la explotación, todo eso está muy bien con la sociología de la literatura. Otra experiencia importante de Lilia fue su cercanía con el grupo, sí, la Asociación Cervantista Mundial, ¿no? Ella forma parte de la Asociación Cervantista Hispanista, participó en muchos congresos, llevó ponencia a Grecia, a, bueno, muchos sitios, y realmente le dedicó mucho tiempo a profundizar y a estudiar la gran literatura española, la mística, la picaresca, el siglo de oro, los grandes autores, Cervantes evidentemente, la generación del 98, la generación del 27. Es decir, pudiéramos decir que de alguna manera te especializaste en la literatura contemporánea, el área hispánica contemporánea y latinoamericana. Sí. Pudiera un poquito profundizar esa experiencia de un contacto largo, intenso con estos continentes literarios. Bueno, las dos, española y hispanoamericana, fueron las materias en las que yo me dediqué a dar las clases en la Escuela de Letras. Por lo tanto, tuve que leer mucho sobre esos autores y profundizar bastante. Unamuno, Rubén Darío, etcétera, ¿no? Todo, Fray Luis de León, que es un místico de San Juan de la Cruz. Eso me valió la Escuela de Letras en aquel momento en que estaba la escuela. Estamos hablando de los años 70, en plena renovación, donde predominaba una actitud de descalificación de los estudios clásicos. Así es. ¿No? Y entonces, como yo empecé dando clases muy joven, y además de eso empezar con los místicos, porque ese era dentro del programa de la literatura española 2, empezamos con la mística, empecé a dar a San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, todo eso, Santa Teresa. Entonces, bueno, como había algo, tenían que criticarme, entonces me pusieron la inquisidora, ¿no? Entonces yo era el representante de la Inquisición y entonces, bueno, era la mística además, bueno, la mística de la literatura. Eso me permite una anécdota, ¿no?, que habla muy mal de ciertas conductas en la universidad en la época. Es decir, se aprobó eliminar los estudios de griego y latín en una escuela de letras, y también se le negó, porque no hubo unanimidad, el doctorado honoris causa a Jorge Luis Borges. Sí. O sea, realmente esa actitud de confundir la posición política ideológica o el fanatismo político ideológico con la cultura o la literatura o la poesía realmente lleva a estos exabruptos, ¿no? En aquel momento eso era... Pero bueno, fue un aprendizaje. Sí, y lo importante es que de ahí salieron libros y discusiones, etcétera. No, y después excelente, porque entonces yo escogía los autores que más me gustaban para darlos en los seminarios y en las monográficas, y ahí salió un estudio completo sobre Vallejo y bueno, como sobre otros autores, ¿no? Sí, igualmente tú has tenido una atracción importante, o sea, por autores fuera del ámbito de la lengua española, ¿no? Hispanoamericanos o españoles, o sea, de la literatura universal, dentro del mundo, el amplio mundo literario, anglosajón, ruso o de otras épocas. ¿Cuáles serían algunos autores que destacarías? A mí me gusta mucho la literatura rusa y he leído a Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, y todos los libros del jugador, todos esos libros de Dostoyevsky para mí son fascinantes. Es una forma de una escritura apasionada, donde los personajes son violentos, apasionados, muy vitalistas, y ese tipo de literatura me gusta muchísimo. Muy bien. Bueno, creo que estamos ya terminando, falta un negro.
el próximo y último segmento, me gustaría que habláramos un poquito de tu experiencia en la promoción cultural en la ciudad, tu vinculación con la Orquesta Sinfónica, con el Centro de Arte Elías Bermúdez, que en estos días está muy polémico porque le están cambiando de manera arbitraria al director y de nombre, y lo más importante, que tú liderizaste la reapertura después de 11 años de cerrado del Teatro Baral. Sí. Hablaremos de eso y vamos a presentar en cámara a 2 de nuestros 16 nietos que nos están acompañando en el estudio, Claudia y Marco. Donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Regresamos en La Gente Quiere Saber. En la parte final vamos a hablar de la promoción cultural en la ciudad, donde Lilia ha estado involucrada directamente, pero el gran libro de Lilia, la gran obra, es decir, su ilusión y su pasión, definitivamente su familia, sus 9 hijos y sus 16 nietos. Me gustaría nombrarlos a todos para que no haya celo, ¿no? Pero aquí tenemos el acompañamiento de 2 de ellos que se van a presentar personalmente, van a dar su nombre y su edad. El nombre completo. Yo me llamo Claudia Sofía María Inés Rondo Lombardi, tengo 9 años. Yo Marco Rondo Lombardi. Yo Marco Rondo Lombardi, tengo 6 años. Bueno, Claudia y Marcos nos acompañan en esta parte final. Entonces, Lilia desde siempre ha estado vinculada al movimiento cultural de la ciudad, desde la Escuela de Letras, desde el Instituto de Investigaciones Literarias. Lilia fue importante en la promoción de los estudios de la lengua y cultura guajira en la Universidad del Zulia. Le ha dado también importancia a la parte del folclore, de la cultura popular y tradicional, y estuvo muy vinculada a lo que fue la experiencia Orquesta Sinfónica en Maracaibo, que fue una gran orquesta, sigue siendo, pero realmente su mejor momento quizás los años 70, 80, después la reapertura del Centro de Arte Elías Bermúdez, que aunque le cambien el nombre, yo creo que por mucho tiempo lo vamos a seguir llamando Centro de Arte Elías Bermúdez, y el Teatro Baral fundamentalmente como una experiencia vital, ya que tenía cerrado 11 años, como todo el mundo sabe. El Baral pertenece a la Universidad del Zulia, fue alquilado, fue abandonado, y Lilia, a través de una fundación que creó la universidad, tuvo, o sea, la hazaña de convocar a muchísimas instituciones y personas, y se logró la reapertura del Teatro Baral bajo su gestión. Me gustaría compartir esa experiencia. Bueno, realmente fue una experiencia muy, muy gratificante, porque logré el entusiasmo de mucha gente, de muchas amigas, y entonces empezamos a buscar apoyo de muchos sectores, de distintas compañías, empresas. Finalmente tuvimos también el apoyo del gobernador en aquel momento, que era el Arias Cárdenas, y entonces todo eso facilitó que Corpo Zulia lo aportara lo suficiente para tener los recursos para terminarlo definitivamente. Y ya, bueno, tenemos la felicidad de poder haber ayudado a la reapertura de ese teatro, que es un emblema y es una obra arquitectónica de gran valor. Tu relación con Maracaibo. Tu papá, sí, el Boscán es muy zuliano. Es muy zuliano, ¿no? De La Cañada. De La Cañada, Puerto Escondido, La Rita, sí, y Maracaibo, ¿no? Pero tú naciste en Valera y tus primeros años, tu bachillerato lo hiciste, primaria y bachillerato en Valera. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Maracaibo? Bueno, yo creo que Maracaibo, el azar, ¿no? Llego yo aquí porque pude haber ido a Mérida, pude haber ido a Caracas, pero el azar hizo que determinara que aquí había una escuela de letras y que yo quería estudiar letras, y entonces mi papá compró una casa para que mi mamá y yo nos viniéramos.
Y entonces Maracaibo ha sido tan importante para mí que la casa donde llegamos estaba al lado de la tuya. Y entonces nos conocimos y lo que fue el azar, empezó el romance, empezó la carrera de letras, pero también empezó el romance. Y ahí terminó con un matrimonio con los 9 hijos. Tenemos compartiendo vida 55 años de manera formal. 3 años de novio como estudiante, yo de historia, Lilia de literatura en la misma facultad de la Universidad del Zulia, 52 años de casado, vamos a cumplir, y hemos tenido el privilegio de graduar a todos nuestros hijos en la Universidad del Zulia, y realmente el compromiso con la ciudad ha sido total, ¿no? Y Lilia en ese sentido ha compartido todas sus actividades con un sentimiento profundo que al final también nos ha identificado, particularmente el lago. El lago para nosotros, claro, es un referente sentimental importante, ¿no? Muchísimos días vamos allá a la orilla del lago solamente a mirarlo, ¿no? Sí. O sea que forma parte de una de las vivencias más bellas que tenemos, ¿no? Proyectos futuros. Yo creo que mi proyecto siempre es el mismo, escribir, seguir leyendo y escribir. O sea, yo toda vez que puedo escribo mis poemas y bueno, se van acumulando y llegará un momento en que vuelvo otra vez a pensar en la edición de esos poemas. Conozco el método. Lilia siempre anda con papeles o una libreta cerca y en cualquier momento, a cualquier hora, ella está escribiendo y está leyendo y acompañada con un libro, ¿no? Y a veces tenemos dificultad, problemas entre los dos porque acumula muchos libros cerca de la cama y yo digo que los tenga en la biblioteca y los administre de otra manera, pero bueno, es un vicio compartido, la lectura, la escritura y la familia, ¿no? Y yo creo que los niños, estos 2 niños, que tenemos muchos nietos, pero como ellos viven con nosotros, entonces son los que estamos viendo permanentemente sus actividades y sus gustos, y resulta que les encanta leer también. Marquito es una gran satisfacción que coge mi libro, El color de los sueños, y dice, me voy a llevar el libro y lo meto en el bolso, porque de pronto me aburro donde vamos y me pongo a leer, y eso me llena de alegría. Y Claudia también, que se lo ha leído varias veces. Bueno, y también los otros nietos, ¿no? Para que no haya celo, todos han leído su respectivo cuento y lo han compartido en la escuela, ¿no? Estos días mandó José, que está en Miami, una foto en la playa, y estaba él, su esposa Sara y mi nieto Miguelito, y lo gratificante era que estaba en la playa Miguelito leyendo mis cuentos. Entonces eso me hace muy feliz. Bueno, yo creo que realmente lo que ha podido permitir el programa, quizá hubiéramos podido profundizar más algunos aspectos como escritora, como poeta, como crítica, tu experiencia en Luz, tu experiencia como promotora cultural, pero yo creo que para los que nos acompañan en pantalla hemos podido reflejar de alguna manera la actividad de una persona cuya militancia definitivamente es la vida, la cultura, y esto dicho en el mismo día que el país ha vivido una jornada electoral. No sabemos los resultados, ni nos interesa en este momento y sitio comentarlo, porque no es el motivo del programa, pero sí creo que pudiéramos compartir la siguiente reflexión con ustedes, ¿no? O sea, un país son muchas cosas, somos nosotros, somos la gente. La política es importante, la economía es importantísima, formamos parte de un colectivo, de una sociedad, de una comunidad, pero definitivamente lo que construye una patria, lo que construye un país es la cultura, es decir, una lengua, un idioma, unos libros, unas universidades, una convivencia, una tolerancia. Y yo creo que si alguna cosa se desprende de lo que Lilia ha escrito y ha hecho y ha trabajado, es que ella perfectamente ha podido comunicarse con todas las personas, no importa su manera de pensar, y sus libros son accesibles para todos en el sentido de comunicación existencial, en el sentido de crecimiento compartido, ¿no? Ojalá realmente en Venezuela entendiéramos
que construir un país no es un problema de un decreto presidencial, ni un acto mágico de un líder en la presidencia o en algún cargo, sino la construcción de una sociedad desde la misma sociedad. Y la cultura, definitivamente, es el cemento que permite aglutinar tantas voluntades, tantos intereses diversos y que nos permite ser plenamente lo que somos. En este caso, maracaibero, valerano, venezolano y comprometido con las mejores causas de la humanidad. Gracias, Lilia, gracias por, en mi caso, de haberme permitido acompañarte en tu vida y, lógicamente, eres un ejemplo y una inspiración. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y gracias a Juan Pablo por la invitación y que ojalá nos siga invitando. Nos despedimos. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708.